Bienvenidos a nuestro Gran Vía de martes. Ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad, en la que hoy nos acompañan Mohamed Mustafa y Sergio Chávez. Además, en la segunda parte de nuestro programa estará nuestro compañero Izquierdo hablando de salud. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País, que hoy nos cuenta lo siguiente. La Fiscalía se querella contra Mas sin aval de la Junta Catalana. Los fiscales de Cataluña creen que no hay base jurídica suficiente. Además, la recaída de Japón amenaza de nuevo a la economía mundial. La tercera potencia vuelve a la recesión y se esperan elecciones. Y de la portada del diario El País pasamos a la del Mundo, que hoy nos lleva a su portada el siguiente titular: Torres Dulce actuará contra Mas pese a la Fiscalía catalana. El fiscal general dispuesto a querellarse contra el presidente, su vicepresidenta y la consellera Rigau por malversación, desobediencia, prevaricación y usurpación de funciones. Además, la Junta pedirá que el sueldo de Rejón se justifique o que lo devuelva. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía advirtió ayer a la Universidad de Málaga de que retirará los fondos del proyecto de investigación en el que trabaja Íñigo Errejón bajo supervisión de su amigo y compañero en Podemos, Alberto Montero, si dicho estudio no se entrega en plazo y se justifican todos los gastos. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local. Ya saben, un tema en portada, pero vamos a empezar a ver El Faro de Ceuta. Era el tema de la jornada de ayer. El PP acusa a Rachid Ahmed de ser un tránsfuga, traidor a los ceutíes. Además, el presupuesto de 2015 estará orientado a los barrios. Así nos cuenta la historia de Rachid Ahmed el diario El Faro. Vamos a ver ahora cómo nos la cuenta el pueblo de Ceuta. Ahí la tienen. Ahmed se va del PP harto de Vivas y la corrupción. Denuncia que no se puede poner el zorro a cuidar a las gallinas, en referencia a la presencia de imputados en el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular. Además, en otro orden de cosas, el Gobierno prevé sacar 5 plazas de policía local en 2015. Y para finalizar, vamos a ver cómo nos cuenta la misma historia, en este caso Ceuta al Día. Y nos cuenta lo siguiente: Ahmed deja el Gobierno y el PP harto de Vivas y de la corrupción en el partido. Y por otro lado, la respuesta: el Partido Popular despide a Ahmed como a un tránsfuga sin credibilidad, traidor a los ceutíes y al partido. Como ven, la jornada de ayer estaba calentita y las portadas de la prensa de hoy también. En unos segundos pasamos a analizarlas, será en nuestra tertulia de actualidad. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy. Sergio Chávez, bienvenido. Muchas gracias. Mohamed Mustafa, bienvenido. Muchísimas gracias. Y hoy, al contrario que habitualmente, donde vamos a tener mucha chicha y mucho que cortar, mucha tela que cortar, como suele decirse, va a ser en el tramo local, con esa noticia que conocíamos ayer de la decisión del el que fuera diputado del PP, Rachid Ahmed, de dimitir como viceconsejero y de pasarse como diputado no adscrito, es decir, de abandonar las filas del Grupo Parlamentario Popular, pero eso lo hablaremos después de nuestro informativo, en el que también les daremos toda la información respecto a este asunto. Antes vamos con lo que tiene que ver con la actualidad nacional y con lo que nos cuenta la prensa hoy. Una prensa que tiene como protagonista al fiscal, Sergio, porque dice que la Fiscalía se querella contra Mas sin aval de la Junta Catalana. Los fiscales de Cataluña creen que no hay base jurídica suficiente. Entonces Torres Dulce ha decidido actuar él. Hombre, resulta curioso cuando hay una contraposición entre el fiscal general del Estado, ha pasado un tiempo suficiente tras el 9N, y la verdad que resulta un poco sospechoso que solamente sea Torres Dulce el que lleve a trámite esto y que la Junta de Fiscales en Cataluña no lo vea conveniente. No sé yo si será por presiones políticas, por si ha visto algún atisbo, evidentemente, para denunciarlo y llevarlo a cabo, pero sobre todo creo yo que incide la presión que ha ejercido el Gobierno a la hora de que el fiscal general del Estado actúe, dado que en Cataluña no hacen lo mismo. Y tampoco me gusta la postura del Gobierno de Mariano Rajoy con respecto a esta situación con Cataluña y el resto de España, de querer judicializar todo, porque quieras que no, si ya los sentimientos en Cataluña de la población catalana están exacerbados con respecto a lo que siente el resto de España con respecto a ellos, no hay una buena comprensión, conocimiento de lo que allí ocurre, si llegas a judicializar todo lo que allí se está haciendo,
creo que se está exacerbando mucho más ese sentimiento, bajo mi punto de vista. Y todo lo que sea judicializar la política de manera, hombre, evidentemente, digo, no hay caso evidente pues, para asustarnos, pero todo lo que allí se haga, meterlo en juicio, en la justicia, no me parece la postura adecuada y correcta por parte del Gobierno del Partido Popular a nivel nacional. Monja, ¿qué te parece esta actuación de Torres Dulce? Te leo algo que nos cuenta El Mundo. Dice que la Fiscalía catalana ve por parte del Gobierno de Mas argucias jurídicas y ve falta de lealtad, pero que no cree que haya delito. Claro, hombre, ingeniería jurídica probablemente la vive, ¿no? Bueno, de hecho el proceso ha sufrido diversas mutaciones, ha empezado siendo un referéndum, una consulta y acaba siendo un proceso de participación ciudadana. Y bueno, y esto entra dentro de la legalidad, porque intentar llevar a los extremos los límites legales, bueno, pues prácticamente lo hacen todos nuestros políticos y todas las corporaciones, cualquier administración, siempre que intente defender un interés propio, y hasta cierto punto es legítimo, ¿no? Lo curioso de este asunto es lo que indicaba Sergio, ¿no? Porque Torres Dulce evidencia que ha sufrido presiones, porque es que hay que tener en cuenta una cosa, un dato, y es que unos cuantos días atrás el propio fiscal general del Estado decía que no era necesario que el Ministerio Fiscal llevase a la justicia este asunto, porque incluso antes del 9N ya se estaba judicializado, es decir, ya había denuncias por parte de partidos políticos, por parte de diferentes entidades, por lo tanto no era necesario llevarlo a los tribunales porque ya estaba. Entre otros, Vox, que durante toda la jornada del 9N fue acudiendo a los distintos centros donde se votó y cursando sus propias denuncias. Bueno, está en su derecho y así lo decidía esta formación política. Claro, y luego, aparte de esto, que era un argumento de peso que daba el propio fiscal general del Estado, también, si hacemos caso a lo que nos dice la Junta de Fiscales catalanes, que no hay una base jurídica sólida, pues yo creo que era argumento suficiente para no llevar o no tramitar la querella. Yo creo que, como muy bien indicaba Sergio, aquí ha habido presiones por parte del Gobierno, y las cosas hay que decirlas claras, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, y bueno, y el fiscal general, yo creo que en cierta medida en contra de su voluntad, presenta esta querella. Yo creo que al fiscal general estos embistes lo va a aguantar bien poco, porque este proceso, como muy bien también indicaba Sergio, no va a ser algo anecdótico, porque el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, entiende como la cuestión catalana no como un problema a solventar dentro de los marcos o de los instrumentos pertinentes, que sería la política, el diálogo, el consenso, sino llevarlo a los extremos, llevarlo a la justicia. Yo creo que va a haber bastante más embiste, y veremos a ver si el fiscal general aguanta o acaba cediendo y dejando el cargo, porque yo creo que es un asunto de extrema gravedad utilizar las instituciones a favor de un partido político, y esto lo hace el Partido Popular de forma más clamorosa y de forma permanente a lo largo de los últimos años que ha estado gobernando. Es un ataque de nuevo a las instituciones, supone también un flaco favor a la democracia española, y supone también un flaco favor a la independencia de los poderes. Sinceramente, yo creo que, como indicaba Sergio, el Gobierno de la Nación sufre como un arrebato de ira en cuanto a la cuestión catalana, porque esperaban que el 9N fuese un fracaso y no lo ha sido así, sino que ha reforzado en cierta medida la figura de Artur Mas, y utiliza instrumentos que no están para eso, sino que están para garantizar, y que son resortes del equilibrio, del arbitraje de nuestro propio sistema, y sin embargo lo utiliza para su beneficio propio, algo que vuelvo a recordar y quiero subrayar que es muy peligroso para las instituciones españolas. Has dicho que Rajoy ha llevado la situación al extremo. ¿No lo ha hecho también Artur Mas al empecinarse en realizar, en este caso ya no fue un referéndum, fue una simple votación? Claro, pero es que cuando uno argumenta estas cuestiones, y se me ha olvidado, siempre hay que intentar, desgraciadamente, cuando hay un tema que se lleva a los extremos, se polariza tanto, cuando uno habla de una cosa hay que intentar también mencionar lo otro, porque si no parece que está defendiendo lo otro, y yo no estoy defendiendo la postura de Mas. Es más, he sido de los más críticos con la actitud de Artur Mas, como lo ha llevado también el hecho de intentar proclamarse o erigirse como líder de un independentismo del cual no cree, sino simplemente buscaba un interés también personal y partidista. Sin embargo, hay una cosa obvia que no podemos dejar al margen, y es que el sentimiento catalán, la ciudadanía está ahí.
por eso decíamos la semana pasada o la anterior, que era un proceso cívico, ciudadano, que había mandado un claro mensaje a nuestros políticos y en consecuencia debería haber una respuesta. Claro, Mas lo está utilizando de forma interesada, pero yo creo que el máximo garante de las instituciones de nuestro país, de la unidad de nuestro país, de esa coexistencia pacífica entre las diferentes regiones de nuestro país, que es el presidente del gobierno, primero se ha inhibido en algunas situaciones, segundo, se ha negado a dialogar y en tercer lugar, cuando uno hace estas dos cosas anteriores, evidencia una clara ineptitud para el cargo, porque en política lo que se está es para discutir, dialogar y consensuar. Lo decía recientemente Pablo Iglesias en la entrevista que le hicieron antes de ayer, ¿no? Es que la situación de nuestro país, en las diferentes regiones que componen nuestro país, requiere de un análisis, de un diálogo sosegado, donde se abran las puertas y las ventanas y donde todo el mundo exprese cuál es su sentir y cuáles son las posibles soluciones. Y España necesita de gente, de unos estadistas que estén a la altura, y el presidente del gobierno pues no está a la altura, porque está facilitando y posibilitando que exista un sentimiento exacerbado del catalanismo y un sentimiento también exacerbado del españolismo que viene a confrontarse con el resto de España, cuando nosotros... Yo como español siempre me he sentido orgulloso de que los catalanes formen parte de nuestro país y habría que trabajar en ese sendero, no en el contrario. Sergio, acabo de escuchar a Moja decir, es que lo decía Pablo Iglesias en una entrevista hace un par de días, este país necesita estadistas que estén a la altura. ¿Qué te parece esta afirmación? ¿Consideras que el país hoy por hoy no tiene estadistas que estén a la altura para saber llevar este tipo de situaciones? A lo hecho me remito de que efectivamente no están a la altura de llevar esta problemática a buen término. Esta problemática y otras muchas que nos hemos ido encontrando por el camino, porque es verdad que el asunto catalán es de lo que más hemos hablado en las últimas semanas, pero el problema que ahora mismo tiene el país no es solamente un problema territorial, nos encontramos con los casos de corrupción, nos encontramos con la desconfianza en las instituciones. ¿Hay estadistas para resolver estos problemas? Yo, como siempre he dicho, yo me considero un pesimista, pero ese pesimismo que me aplico a mí mismo no se lo aplico a los demás. O sea, soy optimista con respecto a que todo en esta vida, menos la muerte, tiene solución. Y espero, deseo y creo que así sea. Pero hombre, no se puede actuar en política bajo perdón, con la redundancia, la política de los hechos consumados. Tengo una identidad que es la catalana y yo... a la fuerza estamos obligados a hacer esto, y a nivel nacional, presidente del gobierno, pues yo no hablo contigo, me enfado y como lo que decía anteriormente la semana pasada, ¿no? La política del avestruz, meto la cabeza y que las cosas vayan pasando hasta que yo vuelva a salir y que esté todo solucionado. Esto no se puede hacer de esta manera. Es que es complicado, pero complicado para cuando uno tiene un problema con otra persona, en este caso. Para poder solucionarlo no cierra las puertas y las ventanas, sino lo que intenta es abrir puertas y ventanas para que la comunicación fluya y llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Evidentemente no acuerdos máximos, pero a unos mínimos establecidos por ambas partes y llegar a acuerdos por el bien de España y de los catalanes en este sentido. Pero estamos viendo que los dos máximos representantes de ambos órganos que se tienen que reunir, ¿no? Rajoy y Mas, no se hablan entre ellos, tanto uno como otro, y lo reconocen. O sea que yo lo que me llevo a las manos a la cabeza es que no se sonroje cuando dice que no se habla, que no hay comunicación entre ellos dos. Entonces digo, bueno, pues si no hay comunicación, ¿cómo quieren resolver esta situación? Sergio, a todo esto, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que va a visitar Cataluña, me parece que esta misma semana, entre otras cosas porque considera que quizá no se ha explicado bien respecto a cuál es su postura respecto a Cataluña. ¿Crees que va a servir de algo esta visita del presidente del gobierno a Cataluña en los próximos días? Bueno, yo me pregunto a mí mismo, ahora retórica, ¿es que se ha explicado alguna vez? ¿Es que ha dado alguna explicación con respecto a esto? ¿O solamente ha dejado pasar y decir, bueno, ponemos que el constitucional hable, que el fiscal hable, pero nosotros no decimos absolutamente nada? Un no por respuesta absoluta. Mira, te está demandando, o sea que hay una situación que te está demandando la población catalana. Entonces, claro, dice, no me he explicado bien. Yo le pregunto, pero ¿te has podido explicar? ¿Has querido explicarte? ¿Has mandado tu mensaje de manera adecuada a través de los cauces oportunos? El pueblo catalán, que en este caso
ha sabido escuchar ese hipotético mensaje que tú has lanzado, porque yo no soy catalán y reconozco que yo no he escuchado nada por parte del gobierno para poner solución a esta situación, sino solamente que hablen los fiscales, que hable el Tribunal Constitucional y el gobierno lo que dictaminen ellos. O sea, que no has dado ningún tipo de solución, no has dado ningún motivo para que la población catalana diga, oye, pues mira, pues lo que está diciendo el presidente del gobierno tiene razón. Quiere que haya una reunión, una mesa en la que se sienten los máximos implicados, en que haya unos acuerdos mínimos, que en vez de ser un referéndum para ahora sea para dentro de X tiempo, que no puede porque está atado de pie y mano con respecto a la Constitución y propone que haya una modificación de la Constitución para recoger esto, no sé, alternativas, soluciones que tanto ambas partes se vea reflejado en que, oye, efectivamente están abriendo caminos. Pero hasta ahora yo no he visto absolutamente nada. Bueno, espero, deseo que el señor Rajoy vaya a Cataluña, tarde, pero bueno, mejor ahora que nunca, intente mandar ese mensaje que hasta ahora no ha mandado, a ver si efectivamente propone algún tipo de solución. El compañero de Sergio Chávez, el señor Iceta, el secretario del PSC, quiere que Rajoy en su visita a Cataluña se reúna y escuche con la patronal, con los sindicatos y también con las entidades soberanistas. ¿Tú crees que lo hará, Monja? Yo creo que no. Yo creo que no, porque, y ojalá me equivoque, o sea, no es un deseo, sino ojalá me equivoque, porque la actitud que ha mantenido el presidente del gobierno la ha descrito perfectamente ante Sergio. Es que, bueno, explicaciones, ¿qué explicaciones va a dar si no ha habido ninguna explicación? Si la única estrategia política del Partido Popular, del presidente del gobierno, ha sido dar la callada por respuesta, ¿no? Y esto no es así. Si pretendemos que los catalanes se sigan identificando con España y con el resto de las regiones, es necesario que también se sientan queridos por la máxima institución de nuestro país, que es el presidente del gobierno, ¿no? Sin embargo, esto no ha sucedido. Bueno, y me parece hasta en cierto punto tardía la visita de Rajoy a Cataluña, y si no intenta iniciar una hoja de ruta donde el diálogo efectivamente comprenda todas las fuerzas catalanas, soberanistas o no, yo creo que será un error de bulto y estaremos evidentemente ante solamente una operación de maquillaje, precisamente porque se le ha criticado de forma enérgica el hecho de haberse inhibido, de haberse distraído, de tener una actitud parsimoniosa con el procedimiento que ha derivado en una consulta en Cataluña, ¿no? Y esto es innegable. Vamos a cambiar de asunto. Ayer el diario El Mundo contaba que Íñigo Errejón, una de las caras visibles de Podemos, cobraba un sueldo de 1.885 euros por un trabajo que siempre, según el diario El Mundo, no realizaba. El Mundo continúa con esta noticia en la jornada de hoy. Lo que nos cuenta es que la Junta pedirá que el sueldo de Errejón se justifique o que lo devuelva. Dice: la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía advirtió ayer a la Universidad de Málaga de que retirará los fondos del proyecto de investigación en el que trabaja Íñigo Errejón bajo la supervisión de su amigo y compañero en Podemos, Alberto Montero, si dicho estudio no se entrega en plazo y se justifican los gastos. Moja, no sé si has tenido oportunidad de ver esta noticia y qué te parece la polvareda que se está levantando al respecto. Bueno, esto es así, ¿no? Creo que era Gandhi quien decía que primero se mofaban de ti y luego era cuando te tomaban en consideración, ¿no? Yo creo que ya empiezan a tomar este tipo de portadas, ya denota que los poderes públicos, los políticos y por ende también los poderes que tienen los mass media o los medios de comunicación a favor de estos poderes políticos, empiecen a funcionar. Es decir, ya se toman en serio el hecho o el fenómeno de Podemos. Porque hace poco, creo que ayer mismo, Íñigo Errejón daba una rueda de prensa y explicaba la situación de este estudio. Yo creo que, si no recuerdo mal, dijo que él tenía una especie de acuerdo donde entregaba los resultados de su trabajo de forma trimestral y que, no obstante, creo que renunciaba a este tipo de proyectos. Me parece bien que la Junta reclame la justificación de los estudios, y me parece bien que la Junta, si entiende que no se ha cumplido el estudio o la investigación de acuerdo a las bases, que devuelva el dinero. Esto me parece correcto, pero también me parece oportunista
y me parece que denota cierto miedo por parte de los poderes políticos el hecho de que empecemos a atacar a la formación de Podemos en este tipo de cuestiones. No estamos hablando ni de un caso de corrupción, no estamos hablando ni tan siquiera de un caso tampoco donde el señor Errejón se llevaba dinero público sin hacer nada, sino intentamos desacreditar precisamente con la misma dialéctica y sobre todo con los mismos formatos, las mismas las señas de identidad de la corrupción que sí está salpicando prácticamente a todos los partidos políticos tradicionales, a una formación que viene y que parece ser, y que así lo entienden ahora los partidos políticos tradicionales, que se está nutriendo de estos casos de corrupción. Y también se equivocan ahí claramente, porque el fenómeno Podemos no solamente es la corrupción, sino el cansancio de un régimen, sino también la idea del hartazgo de que la ciudadanía percibe que la clase política es una casta que está perennemente en unos sillones que no cambia. Bueno, de hecho, hace poco, y muy acertadamente, conocíamos que Cayo Lara renunciaba a ser secretario general. Es decir, ahí ya hay un proceso de regeneración política en los diferentes partidos políticos, como el caso también de Pedro Sánchez, que es una persona también joven. Es decir, que el fenómeno Podemos está afectando de una forma voluntaria o involuntaria a la vida de los partidos políticos. Y en consecuencia ya entra en la agenda de estos partidos, que ya van a intentar establecer estrategias para desacreditar al principal fenómeno que les acusa y que probablemente sea un peligro para el sistema bipartidista y un peligro para lo que hemos conocido hasta la época actual, que es un sistema de cambio entre dos partidos políticos donde prácticamente no había aire fresco. Claro, en principio nos reíamos, ¿no? Les llamaban perroflautas, ¿no? Ahora sí que salen noticias para intentar desprestigiar. Yo creo que Podemos va en una muy buena línea, y creo que es muy necesario que para España haya un cambio, y que haya un cambio en este sentido, es decir, haya un cambio estructural, no algo circunstancial, sino que en el momentito de que tengamos una formación diferente a lo que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años, y que sea capaz de plantear nuevas propuestas que no estén ni tan siquiera en el diario de estas dos formaciones que prácticamente se han comportado como un monolito. Yo creo que esto es muy necesario e higiénico para nuestro sistema político español. Creo que Sergio Chávez va a tener que decir muchas cosas al respecto de esta intervención de Moja. Si te parece, Sergio, vamos poco a poco. Lo primero, ¿consideras que estas noticias que publica El Mundo son un intento de desacreditar a Podemos, o crees que hay base fundada para que esto sea noticia? Vamos por partes. Con respecto a la noticia en sí, no veo ninguna desacreditación con respecto a lo de Podemos, y me explico. El único problema es que estamos hablando de una persona que de la noche a la mañana ha pasado de ser un investigador a ser ya un personaje público, y conlleva eso. Mi reflexión la que hago es, si no hubiera sido un representante de Podemos, o sea, un personaje ya público a nivel de los medios de comunicación, esta noticia no hubiera sido como tal. O sea, se pasaría uno más a lo mejor de becarios, de investigadores que no han cumplido sus requisitos, y oye, o su tesis, su línea investigadora, y la universidad les requiere, oye, pues mira, si no lo cumples, sabes que no tienes que devolver dinero para lo que estabas haciéndolo. O sea, que con respecto a ese aspecto, me parece correcto. Ahora, es noticia, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona que está ya en los medios de comunicación, un personaje dentro de un partido que está revolucionando, como bien decía Moja. O sea que efectivamente es noticia en ese aspecto, pero vamos, de ahí a desprestigiarlo, en esta noticia concretamente, yo creo que no. Ahora, si hablamos de periódicos del mundo, en otras noticias anteriores, con discursos y con crónicas, o sobre todo artículos de opinión, que creo que lo que le hacen, no piensan hacer un flaco favor a Podemos, sino todo bajo mi punto de vista, están haciendo todo lo contrario. Y además creo yo que Pablo Iglesias lo decía el otro día, que con los artículos tan exacerbados con respecto a la marca Podemos, a sus políticos, sobre todo a Pablo Iglesias, lo que le están es aumentando el electorado, bajo mi punto de vista. Y esto me puedo poner un ejemplo con respecto a Esquerra Republicana, con el famoso Carlos Rovira, que era un partido residual en Cataluña, y con respecto al momento que salió Carlos Rovira a los medios nacionales, empezaron a darle voz y cancha, empezó a salir en la Tea Party digital, en los medios de la derecha de este país, de la prensa,
empezaron a explotar a este personaje, a Carlos Rovira, y desde entonces en las catalanas creo que cuadruplicaron su porcentaje de votos. En las elecciones nacionales también tuvieron representación de diputados, crearon incluso un partido propio, también con representación grupo parlamentario, cosa que antes no ocurría. Entonces yo veo que esta misma publicidad que se le daba en su momento se la está dando Podemos de la derecha, ¿no?, los medios de la derecha, bajo mi punto de vista, y es la publicidad gratuita que le están dando. O sea que Pablo Iglesias en ese aspecto es muy inteligente y creo que está utilizándose de los medios. O sea, porque tenemos que recordar que Pablo Iglesias empezó a salir en Canal 13, en BOTV, en Intereconomía, todos canales del espectro político, no diríamos de centro-izquierda, sino todo lo contrario. Y de ahí pienso, creo, no me meto en la cabeza de Pablo Iglesias, evidentemente, pero si una persona tan inteligente, pensaría, vosotros me estáis utilizando, pero yo ahora mismo os utilizo a vosotros para dar cancha a mis ideas, mis pensamientos, y de aquí poder florecer algo bueno e interesante bajo su punto de vista. También hay que recordar que este hombre lleva mucho tiempo también trabajando en un medio de comunicación suyo propio, como La Tuerca, algo público, a través de YouTube, etcétera, y sabe manejarse en los medios muy bien. Pero al igual que esto, el otro día precisamente en mi Facebook, mi muro personal, porque vi la entrevista con Ana Pastor, porque tenía interés en saber cómo iba a reaccionar Pablo Iglesias entre una periodista que considero... La entrevista más dura, lo dijo él en Twitter, que había sido la entrevista más dura a la que se había enfrentado, porque, bueno, creo que sabéis la polémica que se generó en torno a esta entrevista, los defensores de Podemos diciendo que si Ana Pastor, que se había hecho, que si no había hecho, y por otro lado los antipodemos diciendo que muy bien, que Ana Pastor muy bien, cuando otras muchas veces dicen que está fatal. Bueno, pues hubo un cruce de twitters entre Pablo Iglesias y Ana Pastor. Pablo Iglesias agradeciéndole a Ana Pastor el que le hubiera hecho la entrevista más dura de su vida política, y de Ana Pastor agradeciéndole a Pablo Iglesias que se hubiera prestado a ir al programa cuando otros ni siquiera cogen el teléfono. O sea, quiero decir que dentro de que fue una entrevista dura, al final acabaron buen rollo. O sea, no pasa nada, yo te puedo hacer una entrevista dura y sin embargo pues tener una relación cordial contigo. Dentro de la profesionalidad de Ana Pastor como periodista, no me meto ni de meter, evidentemente tiene sus detractores, igual que tiene sus defensores. Hombre, yo lo único que puedo achacar es que hay a veces que no dejan incluso al entrevistado terminar las preguntas, porque ella está incisiva, que quiere aún más. Entonces es lo único que lo puedo achacar, ¿no? Pero en la entrevista que yo vi a Pablo, y de hecho lo puse, lo reflejé en mi muro personal de Facebook, es que muy bien el discurso aprendido, o sea, que tiene un discurso, una dialéctica muy buena, muy aprendida, que llega a casi toda la sociedad, porque evidentemente dice cosas que a todo el mundo nos interesa, que nos llama la atención, que abogamos por ellas, pero a la hora de cómo llevarla a cabo, cómo llevarla a efecto, esas medidas se quedan en agua de borraja, no sabe cómo decirlo, cómo defenderlo. Entonces, lo que decía yo, muy bien aprendido el discurso, pero a la hora del contenido, de llevarlo a la práctica, que es lo principal, que es lo prioritario, porque las palabras se las lleva el viento, lo que obras son amor y no buenas razones, se queda ahí. Entonces, evidentemente, y también de cierre Bascarcaba, espero y deseo que esas ideas se lleven a efecto un programa bien consolidado y bien estructurado. Te tengo que cortar aquí, Sergio. Creo que vamos a tener ocasión a lo largo de este año que nos queda hasta las elecciones generales, si todo va como está previsto, vamos a tener tiempo de sobra de hablar de Pablo Iglesias, de hablar de Podemos, de hablar del PSOE, de hablar del PP, de hablar de todos los que se vayan a presentar a las elecciones generales. Pero es que me quiero ir ya al informativo, porque la noticia que se producía ayer en la ciudad de Ceuta también es importante y quiero que la comentemos en esta mesa. Nos vamos a publicidad y a la vuelta llegan Nacho Gallego y las noticias. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre, con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues comenzamos con el tema del día de ayer, y es que el hasta ayer viceconsejero de Medio Ambiente ha hecho saltar la banca con su repentina renuncia a su cargo en el gobierno y también su baja voluntaria fulminante en el PP, harto de Vivas y de la corrupción, según ha dicho. Rachid Ahmed llegaba a la sala de prensa del gobierno casi por sorpresa y dispuesto a poner punto y final a su relación con el Ejecutivo y con el Partido Popular. Don Rachid Ahmed Adela, este que les habla, con DNI tal, presenta baja, con carácter
inmediato. Pero esta vez no hubo alusiones a motivos personales ni medias tintas. Ahmed dice cortar sus vínculos con el PP, harto de la corrupción. No estoy conforme con la forma de llevar los casos de presunta corrupción por parte del presidente del Partido Popular de Ceuta, por haber dado cargos a personas imputadas, por haber nombrado cargos de gobierno a personas no electas. Eso es una vergüenza. Los nombres están ahí. Tenemos ya, ¿cuántos? Pues yo creo que ya podrían ser una banda, pero no porque entre ellos formen una asociación de malhechores, sino por el número. Corrupción y nepotismo de los que responsabiliza directamente al presidente Vivas. Por haber nombrado cargo de gobierno a quien ostentaba la doble condición de imputado y no electo. Su propio cuñado. Ha nombrado su propio cuñado como persona del miembro de gobierno no siendo electo y además imputado. Y no es una imputación sobrevenida. Una corrupción que achaca tanto al gobierno como al Partido Popular, que también preside Juan Vivas. Si es que dentro del Comité de Derechos y Garantías tenemos imputados. ¿Cómo vamos a acabar nosotros con la corrupción si tenemos dentro imputados? No se puede poner el zorro a cuidar de las gallinas. Una comparecencia que, como han comprobado, tenía un claro destinatario, el presidente Vivas. Yo me voy por el presidente, que ha perdido la brújula, no es que la tenga desviada, es que se la ha vuelto loca. Yo tengo hijos, que los estoy criando con unos valores y a los cuales tengo que mirar a la cara diariamente, señor presidente. Ahora Ahmed, como en su día hiciera Fátima Ahmed al abandonar Caballas, pasa a ser un diputado no adscrito. Yo estaré como diputado no adscrito en la Asamblea Autónoma de Ceuta porque la política no es patrimonio del señor Vivas. Aquí no entra quien él quiera y sale quien él quiera. Una labor parlamentaria que llevará a cabo en solitario, descartando de momento formar grupo con Fátima Ahmed. Y la portavoz del Grupo Popular, por su parte, ha acusado a Ahmed de ser un traidor con los ciudadanos y con el partido. Lo invita, por su bien, a sacar los casos de corrupción que conozca, aunque eso sí, también le recomienda que no atraviese esa línea roja si no tiene pruebas. Tengo que decir que es la primera vez que en el Partido Popular se produce un caso de transfugismo y después de 7 años y medio en los cuales no ha habido ningún tipo de problema, parece que hoy surge todo, de la nada, nace como un champiñón. Las excusas de una persona que ha traicionado a los ciudadanos, a su partido, a su grupo político, creo que no se las cree nadie. Yo pediría que en lo que se refiere a los casos de corrupción o supuestos casos de corrupción en la política local, diga sin ningún problema, ya que parece que a partir de este momento tiene libertad de expresión, que diga qué casos, qué personas y qué asuntos concretos. De verdad que sí, que los diga, sin ningún problema. Porque si calla, es licenciado en Derecho, yo no. Pero si calla, el que calla otorga y el que calla es cómplice. Por tanto, que por su bien, después de todo, desde el Grupo Popular miramos por él. El secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, ha informado de que su grupo va a pedir la comparecencia del presidente Vivas en un pleno extraordinario para explicar todo lo referente a la corrupción que el viceconsejero Ahmed ha denunciado. Y es que desde su punto de vista el tiempo de este gobierno se ha agotado. Ahora el presidente del Gobierno de la ciudad no se puede parapetar, esconder detrás del discurso de que esto son cosas de la oposición. Es algo que está diciendo un miembro que ha sido de su gobierno durante muchos años. Es alguien de dentro quien está denunciando la podredumbre en la que se ha convertido la gestión del señor Vivas a lo largo de todos estos años, la degeneración que ha sufrido y la situación en la que nos encontramos en este momento. Y terminamos con los asuntos de política. El último de la lista del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas, José Manuel Ávila, sustituye a Ana Cohen, que por motivos personales renunció a su acta de diputada hace unos días. Ávila es un veterano médico muy conocido en Ceuta. La lista ha corrido hasta el número 25 porque han renunciado por motivos laborales, por incompatibilidad y por tener cargo político. Los casos de Luis Márquez y Eva Perea, los números 23 y 24. Jesús Perea y Mary Hamido también renuncian en los puestos 21 y 22. Unos 60 trabajadores de Correos en Ceuta se han manifestado a primera hora de la mañana contra los recortes por una regulación laboral y por un servicio público de calidad. Los sindicatos tachan de inadmisible que se hurte los derechos laborales y ciudadanos a favor del beneficio económico, devaluando un servicio público muy necesario.
Muy temprano, a las 8:30 de la mañana, hemos visto a los trabajadores de correos de los servicios de cartería, oficina y aduanas protestando frente a la delegación del gobierno. Estamos aquí porque es que están llegando a todos los sitios de correo, los ciudadanos lo están notando, y aquí pedimos a los ciudadanos que se pongan con nosotros, que nos ayuden, porque, vamos, estamos intentando dar un servicio de calidad y no podemos darlo porque por falta de recursos humanos. Y en Ceuta de momento nos quitaron 3 secciones, pero claro, con los recortes, los recortes que ha habido de empleo, que no contratan a nadie, aparte también los contratos parcial también que no están haciendo, que claro, eso quiera que no también se están ahorrando contratos. Y entonces pues si seguimos así, pues volveremos a 30 años atrás. Por la regulación del convenio o por un servicio público de calidad, esta marea postal culminará en Madrid el próximo 27 de noviembre. Y pedimos todo, nos hemos unido los 3 sindicatos por lo mismo, porque en este barco vamos todos y si el barco se hunde nos hundimos todos. Así que pedimos pues eso, un buen salario para nosotros, un buen convenio y acuerdo justo para todos los trabajadores de correo. Y no están dispuestos a que el servicio acabe en manos privadas. Importante anuncio el que ha hecho el Gobierno, que prevé sacar una oferta pública para 2015. En concreto serán 5 plazas para policía local. Una convocatoria que, según el portavoz del Ejecutivo, la ciudad está ahora mismo capacitada para afrontar. Y esto es todo por el momento. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Estamos de vuelta aquí en Gran Vía, ya lo han visto, era la noticia de la jornada de ayer, esa decisión de Rachid Ahmed de dejar el Grupo Parlamentario Popular. Sergio, ¿te sorprendía? Hombre, que un diputado de su grupo al que pertenezca siempre nos deja sorprendido, o sea que sí, me sorprendió y la verdad es que no esperaba. Pero viendo la retahíla de acusaciones entre uno y otro, quiero, primero por parte, todo lo que conlleva el transfugismo, porque así se dice, ¿no?, la palabra, diputado aquel que deja su grupo de pertenencia al que ha votado la ciudadanía para pasar al grupo mixto, no, en este caso no electo, ¿no?, diputado no electo, tránsfuga en ese aspecto. Yo la verdad es que no comparto la decisión de aquella persona que deja el grupo al que ha pertenecido, en el que las elecciones, la ciudadanía ha votado una lista cerrada, ojo, por no insistir, cerrada, porque si fuera abierta y el electorado votara nominalmente a las personas... Perdona un segundo, Sergio, es cierto todo esto que estás diciendo, pero introduzco en el debate una cuestión. A pesar de que la lista es cerrada y se vota un grupo, sin embargo, cuando uno toma el acta, lo hace de forma nominal. El acta es nominativa. O sea, el acta es, en este caso, del señor Rachid Ahmed, igual que en el caso cuando Fátima Hamed se fue de Caballas, el acta era nominal de Fátima Hamed. Podemos plantearnos que quizás es el problema de la lista cerrada, que si la lista es cerrada, el acta sea del grupo, ¿no? Y que si la lista es abierta, el acta sea de la persona. Y por introducir un matiz más en el debate. Sí, pero introduciéndome, como tú muy bien has comentado, has dicho que a la hora de prometer o de jurar el cargo, ¿no?, indistintamente, uno firma, se pone sus datos y es suya ese acta, pero hay que reconocer que esa campaña electoral ha estado basada en una afiliación, unos compañeros y compañeras que han estado apoyando, bajo una sigla, bajo un programa político, y no ha sido nada de manera individual, sino ha sido algo colectivo. Un dinero para llevar a esa campaña recaudado a través de ese partido político, de su afiliación, un largo etcétera. Entonces es muy difícil de saber, como escucho, ¿no?, y leo, es que me han votado a mí, pero ¿cómo se puede llegar a saber el número porcentaje de todos esos votos? ¿Quién puede saber de tanto porcentaje? Es imposible. Por eso digo que al ser lista cerrada, las personas que están metidas en esa lista saben a lo que se expone. Y una de dos, o está también mal llamado, la disciplina del grupo de saber lo que te expone. Bueno, pues yo estoy en contra, que te digo yo, de la monarquía, pero me tengo que comer a la hora de que no se tengan que votar en el Congreso un referéndum por la República, pero mi partido dice que en este momento no es adecuado. ¿Qué hago? ¿Qué tesitura? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo actúo? Pues las personas que están en ese ámbito, que están en un partido no nominal, sino a nivel general, saben a lo que se expone. Entonces es saber bueno, pues si no estoy de acuerdo y hoy me tengo que tragar este sapo, pues mañana me tengo que tragar otro y pasado otro, pues ya sabes lo que tienes. Me voy, señores, no comparto su ideología, la manera de llevar a cabo el programa político. Yo venía con unas ideas y no resulta que no ha sido esto, o una de ellos yo estaba equivocado, o lo equivocado sois vosotros. Cojo
mi acta, se la devuelvo al partido en el que yo he estado en él, y hasta luego Lucas, ¿no?, en ese aspecto. Por eso digo que eso de quedarse con el acta, bajo mi punto de vista, oye, yo no lo veo muy lícito, pero oye, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero ahora, dentro de las acusaciones que vierten, o que ha vertido el que ha estado hasta antes de ayer, a viceconsejero de Medio Ambiente, y en la anterior legislatura, en la de Industria, o sea, que ha tenido órgano de gobierno, no estamos hablando que era un Mindundi, que estamos hablando con una persona que ha estado en el órgano de gobierno del Partido Popular en estos últimos casi 8 años de la gestión de Juan Viva, y sabe de lo que está hablando, o sea, que no estamos hablando de alguien de la calle, o a eso de lo que ha comentado de los diputados que solamente están allí para levantar la mano y punto, no tienen ninguna acción política de cargo. O sea, que también, porque también lo estaba diciendo, ¿no? Como él remitió, creo que a la diputada Ana Cohen, que también ha dimitido, también renunció, o en su momento Manolo Blasco, o Guillermo Martínez, o sea, que no estaba bueno que el primero, sino que estaba dentro de este gobierno y de estas listas, de 19 que sacaron, mayoría absoluta por excelencia, que eso es lo que ha querido la ciudadanía, que no estoy criticando nada de eso, pero me resulta chocante también que ahora que renuncia un diputado, se va al grupo mixto en este caso, y de 19 que tienen que pasar 18, el número 18, perdón, 19 era el anterior. Perdón, bueno, pues más razón del 18 que tengan que coger el último de la lista número 25. ¿Quién está engañando también a la ciudadanía? Como decía la portavoz del gobierno, ¿no?, Yolanda B. Es que va a ser un engaño a la ciudadanía porque lo que han votado. Bueno, pues usted también está engañando, porque en una lista en la que llevaban 25 personas, de esos 25, de esos 18 diputados, no están ejerciendo labores de gobierno estos diputados, sino tienen que coger gente de la calle, y es más, del siguiente número 19, que es el que correspondería, porque corre el escaño, corre la lista, han tenido que coger hasta el número 25. Entonces, ¿quién está engañando a quién? Me pregunto. Moja, lo primero, ¿te sorprendió esta decisión del ya diputado no adscrito Rachid Ahmed? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué te parecen las declaraciones que hacía y la respuesta por parte del Grupo Popular, en este caso de mano de Yolanda Bell? Me sorprendieron por las declaraciones. Es decir, en política, poco tiempo que llevo y lo humildemente que he podido aprender, nada nos puede sorprender, ¿eh? Es decir, cualquier cosa puede suceder en política, desgraciadamente, y afortunadamente también, en algunos sentidos. Lo que sí me gustaría destacar desde la comparecencia de ayer son 3 cosas fundamentales, ¿no?, y que las decía el propio ex viceconsejero, que hasta ayer era viceconsejero. En primer lugar, él hablaba de ese mantra multicultural que repetía hasta la saciedad del Partido Popular, encabezado por el señor Vivas, como un éxito de la convivencia, como un logro la gestión pública. Y el propio ex viceconsejero indicaba que, bueno, que prácticamente tanto él como la exdiputada Ana Cohen prácticamente se iban, en primer lugar, porque ese mantra era solamente de cara a organizar o plantear una lista florero, y en segundo lugar porque prácticamente no tenían responsabilidades algunas. Es decir, y yo en política sí que entiendo que en política tienen que estar los mejores. Es decir, yo tengo una lista electoral donde deberán estar las mejores personas capacitadas para gestionar lo público. Ese debe ser un principio básico de cualquier partido político que concurra a las elecciones o que tenga voluntad de gobernar esta ciudad. Y vemos que el Partido Popular se dedica a mandar soflamas y se dedica a contentar diferentes sectores en aras de alcanzar, de recaudar una serie de votos, aunque sea a costa de una serie de personas que tienen en el Pleno, que solamente levantan las manos en el Pleno, es la única función que tienen. En segundo lugar, hablaba de presuntos casos de corrupción. Esto sí que es grave, presuntos casos de corrupción, y aquí el Partido Popular, que es quien sustenta el gobierno, debe hacer una reflexión y debe acometer la medida de forma urgente. Si hay presuntos casos de corrupción, debe haber depuración de responsabilidades de forma inmediata. Negarlo, si tienen la capacidad de negarlo, y en segundo lugar, si no la tienen, depuración de responsabilidades, y en tercer lugar, dar la cara. Porque, como muy bien ha indicado Sergio, tenemos al señor Manuel Blasco, al señor Guillermo, se ha ido Ana Cohen, han tenido que dimitir Premi, el señor Jaramillo y ahora el señor Rachid, y el presidente de la ciudad, su única respuesta es esconder la cabeza como la avestruz. Esa es la única política del señor Vivas, máximo responsable del Ejecutivo local. Sin embargo, se dedica a esconderse, mientras tanto sus otros compañeros se queman. En tercer lugar, cuando
cuando el Partido Popular, a lo largo de estos últimos 14 años, el gobierno de Vives ha tenido una capacidad de gestionar los problemas internos, que no voy a entrar a valorar, pero sí lo gestionaba de una forma curiosa, y era utilizando la administración para colmar la saciedad de determinados grupos o familias dentro del Partido Popular, copando espacios públicos, es decir, nombrando cargos en determinadas funciones para que los enanos no le saliesen, o que los champiñones, como decía la señora Arabel, no le floreciesen, es decir, que no tuviesen champiñones. Los champiñones no salían porque ustedes manejaban la administración de forma patrimonial, y a partir del descontento ustedes nombraban a cargo, y a partir del descontento gestionaban y removían cuantas cuestiones fuesen necesarias para que sus allegados estuviesen contentos, a costa del erario público, a costa de la administración local. Esto así de cierto. Y luego, una cosa preocupante, porque el ex viceconsejero era de Medio Ambiente y habla de claros casos de corrupción. ¿En qué situación se queda ahora el señor Gregorio Castañeda, que era su compañero de área? Él no lo ha mencionado, pero sí que ha dejado caer que había flagrantes casos de corrupción. Y de forma inmediata tenemos recientemente el problema del cartón. ¿Qué ha querido decir el ex viceconsejero? ¿El señor Gregorio Castañeda esconde algo? Yo creo que la comparecencia del señor Gregorio Castañeda resurge y tiene una importancia vital ahora, porque además del problema del cartón, que es un problema que no va a saber explicar, ahora surge un compañero del área que habla de corrupción clara. Es decir, yo creo que estamos en una situación muy delicada, y que es necesario que el gobierno de la ciudad dé las explicaciones en cuanto a la medida en que se debe a la ciudadanía, y no esconderse, que es lo que está haciendo hasta la fecha el presidente del gobierno, el señor Rivas. Me gustaría conocer tu opinión sobre que Rachid haya decidido quedarse con el escaño. Bueno, esas cuestiones, hay algunas cuestiones en política que van más allá de las ideas, es decir, son cuestiones personales y que uno maneja en función de sus creencias. Yo solamente diría lo que yo haría, pero lo que yo haría como Mohamed Mustafa, no como político. Yo, cuando no estoy contento en una formación, la abandonaría, evidentemente, y devolvería absolutamente todo lo que no es mío. Yo estoy absolutamente seguro que la ciudadanía, la que me ha otorgado la confianza, en un futuro más adelante me la volvería a otorgar, pero simplemente, si no estoy a gusto en un sitio, me voy con todas las consecuencias, ¿no? Pero eso es una decisión, eso es algo que yo tengo de forma interiorizada como ciudadano, no como político. Bien, vamos con otro asunto. Ya les digo que esta cuestión, todo lo que tenía que ver con el ya diputado no adscrito Rachid Ahmed, marcaba gran parte de la actualidad de ayer, cuando lo que estaba previsto no era eso. Porque ayer había un pleno extraordinario en el que se hablaba de una modificación de crédito, pero es que ayer también el consejero de Hacienda presentaba los presupuestos para el año 2015, unos presupuestos que, nos cuenta el diario El Faro, Sergio, van a estar especialmente orientados a los barrios, a las barriadas de Ceuta. ¿Qué te parece? Bueno, esto sí que no me sorprende. Porque en época de elecciones vistas 6 meses, salga el presidente de la ciudad, o anunciando, en este caso Emilio Carreira, el consejero de Economía y Hacienda, que los presupuestos están enfocados sobre todo a las barriadas, no me sorprende para nada. Pero para nada, ¿por qué? Porque ya lo hemos vivido 4 años antes, y esos otros 4 años antes, y esos planes famosos de las barriadas, que durante el primer año, antes de las elecciones vistas, los anuncia bombo y platillo, empiezan a meterle mano, y una vez terminadas las elecciones desaparecen. Y si te he visto, no me acuerdo. Entonces, claro, no me sorprende para nada ese presupuesto en el que diga Emilio Carreira, consejero de Economía y Hacienda, que sobre todo está enfocado para las barriadas, porque claro, las barriadas es lo más primordial, lo urgente para este gobierno, que miran por ellas, siempre han mirado, y efectivamente están tan maravillosas que tienen que aplicar este programa, porque durante 14 años no han hecho absolutamente nada. Ese era uno de los asuntos que se destacaba de esa presentación de los presupuestos. El otro, va a haber 5 plazas para policía local, Moja. Nosotros los presupuestos, nos lo han trasladado hoy mismo. Es decir, a pesar de que el consejero los haya presentado ante los medios de comunicación ayer, a los grupos de la oposición, y aquí está Sergio para corroborarlo, no lo han trasladado hoy. Por lo tanto, desde Caballo vamos a hacer un trabajo riguroso y responsable, y vamos a intentar desgranar todo el presupuesto para ver efectivamente si se cumplen las previsiones que ayer el consejero de Hacienda daba, y bueno, y
y hacer un estudio en profundidad del presupuesto. Lo que sí es cierto es que hay algo en lo que no me voy a equivocar. En los planes, para los planes de inversiones, en lo que es inversión pública, hay 0 euros. Hay 0 euros, eso es cierto. Y lo que indicaba anteriormente Sergio Chávez, ¿no?, sobre la inversión en las barriadas, pero fíjese usted, antes decíamos que el gobierno del Partido Popular llevaba 14 años, ¿no? Pues efectivamente, 14 años, han tenido 14 años para tener planes de inversiones de barriada, para tener a una ciudad equilibrada, para tener un registro de bienes inmuebles en todas las barriadas de forma óptimo, equilibrado entre todas las barriadas, y sin embargo a nadie se le escapa que esta es una ciudad donde existen 2 zonas: la zona donde la inversión pública es notoria, donde el bien inmueble es de una calidad respetable, y zonas donde están absolutamente abandonadas. 14 años del gobierno del señor Rivas, 14 años. 14 años de fondos de inversión no solamente locales o nacionales, sino también europeos. Y sin embargo, seguimos teniendo las mismas zonas abandonadas de la inversión pública. ¿Ha habido un crecimiento, ha habido una inversión desequilibrada en las zonas de nuestra ciudad, en las distintas barriadas? Sí. Eso es notorio, eso es irrefutable. Uno va al centro, luego, acto seguido, se tiene que ir solamente por Jadú, por Los Rosales, o por el Príncipe, o por Benzú, y efectivamente comprueba de que el dinero público no ha llegado de forma igual en todas las barriadas. Y eso es una asignatura no solamente pendiente del Partido Popular, sino una asignatura la que suspende y vuelve a suspender en los últimos 14 años que ha estado gobernando. Por lo tanto, yo no creo que en un año, ni tan siquiera es un año, sino van a tener 5 meses, porque es el año que tiene el 2015 para que puedan gestionar, porque yo espero que en mayo del 2015 el Partido Popular deje de tener mayoría absoluta y deje de gobernar esta ciudad para el bien de nuestra ciudadanía. Yo creo que en 5 meses, en 6 meses prácticamente, no van a ser capaces de solventar los problemas que han ido generando a lo largo de una quincena de años. ¿Qué os parece que haya 5 plazas para policía local? Lo anunciaba ayer también el señor Carreira. Yo lo comenté, creo que fue en el programa pasado, lo anterior, que hablábamos de los planes de empleo. Yo decía que por parte de esta ciudad, ojo, que no critico que haya plazas de policías locales, con todo mi respeto, o sea, me parece estupendo. Y que habrá mucha gente muy contenta hoy que se estaba preparando sin saber si salían las plazas y ya sabe que sí salen. Pero me parecía muy triste, y vuelvo a insistir, que la única oferta de pública de empleo por parte de este gobierno, por parte del Partido Popular, a lo largo de todos estos años, estamos hablando de 14, han sido solamente ofertas plazas de policías locales o de bomberos. Que haya, pienso yo, que hay algo más dentro de la administración, que sean bomberos y policías locales, que hacen falta, evidentemente, muy justificado, me parece todo correcto y de acuerdo, pero que solamente sea eso, me parece muy triste. A mí la oferta pública, como muy bien ha señalado Sergio, me parece correcta. Yo solamente voy a pedir una cosa: las garantías necesarias para que ese proceso sea absolutamente transparente y limpio, porque en las últimas tuvimos un guirigay de muy señor Padre Nuestro. O sea, lo que solicito desde ahora que ese procedimiento sea lo más transparente posible, y que no se vuelvan a cometer errores del pasado, donde hubo sospecha de exámenes filtrados. Eso sí que lo vuelvo a solicitar. Y luego, como muy bien indicaba Sergio, parece ser que la administración local se sustenta única y exclusivamente por policías locales y bomberos. Es que no hay auxiliares administrativos, no hay trabajadores sociales, no hay técnicos, hay muchísimas cosas que se podían solventar, pero esto ya son cuestiones que yo prefiero dejar en manos de las fuerzas sindicales, que son quienes realmente conocen cuáles son las necesidades laborales o las necesidades estructurales de una administración tan amplia como es la nuestra, porque no hay que olvidar el sector periférico, que eso ha sido también para un digno análisis. Pues con esta cuestión lo vamos a dejar por hoy. Mohamed Mustafa, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Muchísimas gracias por aguantarme. Sergio Chávez, como siempre un placer, recupérate de ese resfriado que te tiene esta semana regular nada más, pachucho, Sergio. Sí. Estás pachucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pequeña pausa. Después de los anuncios estamos aquí de vuelta. Pues ya estamos de vuelta y se lo anunciamos al principio de nuestro programa. Hoy nos acompaña Alfredo Izquierdo, bienvenido. Muy buenas. Muchos días sin vernos, Alfredo. Me has tenido totalmente abandonada las últimas semanas. Tú sabes que en contra de mi voluntad, es que he tenido que irme de viaje, estar fuera, no para el programa, sino para otros asuntos personales. Entonces, sí. Pues cuando hemos vuelto, pues ya estamos aquí. Abandonadita me has tenido 2 semanas. Sí. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alfredo? Pues mira, vamos a hablar porque la clínica Sexten
que tienen también publicidad con nosotros hace mucho tiempo, pues han aumentado la familia, como dicen ellos, ¿no? Las clínicas tienen un montón de servicios, pero ahora han puesto uno más. ¿Y cuál es este más? Pues un gabinete odontológico. Entonces, les faltaba a ellos ese servicio, lo han montado, han puesto la clínica, la han ampliado bastante para otro edificio que tienen al lado del que tenían. Han montado el gabinete odontológico, hay un médico, un dentista que atiende todo el tiempo, y aparte de Málaga viene otro que habló con nosotros, que es el doctor Campos, que es el que viene para hacer también cosas de implantes, una técnica sofisticada que la odontología, como de un día para otro todo ha cambiado, la modernidad que ha llegado a la odontología es una de las ramas más importantes que ha prosperado la medicina. Otras tantas también, pero la odontología cada día se van superando. ¿Y qué te contaba el doctor Campos en esa visita a la clínica Septen? Que no para de crecer, Alfredo. De verdad, pues te digo, van a tener que comprarse otro edificio porque están haciendo cantidad. Ahora han puesto, fíjate, es una primicia que damos aquí, una noticia que damos aquí hoy, porque me lo dijeron el mismo día que lo entrevisté, hace unos días que lo hicimos la entrevista. Han puesto también el centro, así lo digo bien, el centro para que aquí en Ceuta se puedan hacer in vitro, que la gente que no pueda tener niños, in vitro, pues puedan hacer. Es un centro importante, homologado, donde hay una ginecóloga y un equipo de expertos que son capaces de hacer aquí en Ceuta todos los trámites, todos los pasos a seguir para que cualquier señorita que no pueda estar embarazada por cualquier circunstancia se pueda hacer aquí también en la clínica Septen. O sea, también otro servicio que se incorpora, que muy pronto entrevistaremos a su... Eso te iba a decir, ese asunto es muy interesante para que lo hablemos otro día aquí en la sección, después de que lo tengas tú en Hablemos de Salud. Vamos a volver a la odontología. ¿Qué te contaba el doctor Campos, Alfredo? Pues hablaba de las nuevas técnicas de implante, con carga inmediata. O sea, hoy día, hace algunos años, los implantes empezaron a proliferar en España y en toda Europa, pues con una técnica bastante buena, para había que hacer cirugía, había que cortar la encía, rajar, colocar los implantes, o sea, era bastante más cruento que lo que después ha venido a ser, ¿no? Ha llegado a tal extremo la cosa que hoy día te ponen un implante en el acto, te sacan los huesos que tengas que sacarte, en el mismo acto quirúrgico te colocan los implantes, te colocan una dentadura provisional que va a durarte un par de meses, y al par de meses vas, te han hecho ya la cerámica, los dientes definitivos que van a colocarse en la boca. O sea que tú en ningún momento estás mellado, no tienes ningún problema. Sales de la cirugía con tus dientes puestos, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Eso es de carga inmediata, ¿no? Porque esa era una de las cosas que echaba a mucha gente para atrás, claro. El decir, bueno, y ahora durante un tiempo voy a estar, que no voy a tener mis dientes, no voy a poder comer con normalidad, no voy a poder hablar con normalidad. A mucha gente también, Alfredo, le da apuro salir a la calle y quedar con los amigos así. Este problema queda solucionado de esta manera, ¿no? Hace ya algún tiempo que eso ya se implantó en este país. Son muchos los odontólogos que son especialistas en implantología, y creo que es la técnica más revolucionaria de esta especialidad, porque, hombre, tú llegues a un sitio que te quiten tus piezas dentales que están en mal estado, que te coloquen unos implantes de titanio, que te coloquen tus dientes provisionales, tú salgas de ahí como si no hubieras estado en ningún sitio, sin puntos, sin cortes quirúrgicos. O sea que eso es una auténtica maravilla. Dirá la gente, bueno, ¿y entonces cómo se hace eso? Evidentemente algo tienen que hacer para hacértelo. Claro. Entonces lo que hace es que cogen unos moldes, te hacen un molde en tu boca, saben dónde te van a ir los implantes, porque lo hacen por ordenador, lo hacen ahora con láser. Tu boca está hecha ahí, está fotografiada, está milímetro hecho lo que van a hacerte, te hacen tus placas reglamentarias, porque la boca tiene también nervios, entonces no se puede pinchar ningún nervio. Entonces ellos lo tienen totalmente calculado y ya hacen como si fueran taladros. Taladan en los sitios donde van los implantes, ahí colocan los implantes, colocan tus prótesis provisionales y te vas a tu casa sin más historia. Fíjate tú lo que ha avanzado la odontología, que antes era más cruento, había que rajar la encía, había que cortar, había que hacer cirugía al punto, con la molestia que eso llevaba. Eso ya hoy día ha desaparecido, ¿no? Entonces, por tanto, lo que nos estaba explicando el doctor Campos, que en su clínica, la clínica de la Septen, hacen ellos esta técnica y hacen también otras técnicas también. Por ejemplo, la persona que también tienen allí, que no es doctora, pero sí es especialista en ortodoncia, una ortodontista, que es la que hace pues que la gente que tenga problemas en los dientes, que estén un poco separados, que estén mal, pues coloca esos típicos aparatos que todo el mundo conoce, para corregirte la dentadura, para que
esté en su sitio durante un tiempo, tienes puestos esos aparatos y consiguen que tus dientes se vuelvan a su sitio y sigan estando fuertes, ¿no? O sea que hay un montón de ofertas en esta clínica que la gente pues lo tiene que considerar, porque aparte de todo eso, tú lo puedes financiar. Tú vas al dentista ahí y no tienes que pagar de golpe lo que te cobre. Sin embargo, ellos te hacen una programación, te hacen una financiación y tú lo pagas cómodamente. Hoy día el que tiene, como decía el doctor Campos, que tiene un problema en la boca y no lo arregla, es porque no quiere, ¿no? Hablabas de las ortodoncias. Yo recuerdo cuando yo era una niña que eran muchos los compañeros que llevaban el aparato, como lo conocemos popularmente, para arreglarse los dientes. Lo cierto es que en los últimos tiempos vemos también mucha gente adulta que decide que ha llegado el momento de arreglarse los dientes ya cuando es mayor, Alfredo. Sí. Además, hoy día te ponen hasta hueso. Hay personas que no le pueden poner implantes porque la encía se la ha consumido, porque tienen muy poco hueso, porque la periodontitis, que es la piorrea, hace que destruya el diente, el hueso, y también hace que se destruya el hueso, la encía. Entonces, ¿qué pasa? A usted no le podemos poner un implante porque tiene usted muy poco hueso. Ahora ya también se ha solucionado, porque le ponen injertos de hueso. Sacan hueso de otra parte de tu cuerpo o del banco óseo y te colocan tu hueso para que ese implante cimente y se quede totalmente agarrado. O sea que ya todas las negativas que había, todo lo que era imposible, hoy ya es posible, se hace todo sin ningún tipo de problema. Y hay más. Dentro de la odontología hay que decirle a todos nuestros telespectadores que aquellas personas que tienen caries, que tienen infecciones en la boca, que son dolorosas todavía, se están haciendo ahí pues un foco infeccioso. Eso no solamente provoca problemas en la boca, hay que concienciarse porque está muy conectado con el corazón. La gente que tiene problemas en la boca puede tener problemas cardíacos. Y la gente lo tiene que saber. El problema urológico, el problema de riñón. Todas esas cosas las tienen que saber porque la boca es un centro, un foco donde entra... Por la boca nos entra todo. La comida, cualquier tipo de foco infeccioso, se aloja en la boca, pero en la boca no se queda. No se contempla la tranquilidad de que solamente está en la boca, está focalizada y no. Puede darnos problemas con el tiempo, puede dar problemas cardíacos y eso ya son cosas más serias, ¿no? Hay que tener cuidado y tener los dientes cuanto menos sanos. A lo mejor menos bonito o más bonito, pero sanos. Alfredo, vamos, cualquiera que ha sufrido un mal dolor de muelas sabe, por ejemplo, que también tiene mucha influencia en la espalda. El propio dolor que te genera hace que la tensión del cuerpo, se generan contracturas en la espalda y se generan otro tipo de problemas. Es decir, que la boca, como tú decías, parece una cosa a la que no prestamos mucha atención, pero hay que estar también muy atentos. Decías que el doctor Campos viene de Málaga. ¿Viene para quedarse o cada cuánto tiempo viene a la clínica Sexten? Aquí hay una persona que se ha quedado a cargo del servicio odontológico, un doctor que se queda aquí, que es el que atiende a todo el mundo, pero el doctor Campos de vez en cuando viene. No sé con qué frecuencia lo va a hacer, pero viene cada semana, cada 15 días, viene por aquí para supervisar y para hacer algún tipo de técnicas que las hace él, ¿no? Un especialista en implantología y cirugía bucal, y por tanto él viene y hará lo que corresponda con las citas que tenga. Pero aquí hay un odontólogo que se ha encargado del servicio, que también es una persona joven, pues bien preparado para su profesión, y por tanto ya funciona a pleno rendimiento. Ya todo el mundo que pide cita en Sexten para el dentista no tiene mayor problema. Tiene un gabinete muy bien montado como todo, pero con un espacio amplio, donde la gente se va a encontrar a gusto y va a tener todo tipo de pruebas, radiografías. Todo lo que haya que hacer lo van a hacer dentro de la clínica, no te van a mandar a ningún sitio, ¿no? Que eso también es importante. Claro, eso te iba a decir, porque muchas veces uno cuando va al médico, lo que le pasa es esto, que uno va al médico para resolver un problema y entonces primero pasa a ver al médico de cabecera en un edificio. El médico de cabecera le manda una prueba y tiene que ir a otro sitio. Una vez se hace esa prueba, tiene que ir a recoger el resultado de la prueba a un sitio diferente. Alfredo, el tenerlo todo junto siempre ayuda. Todo lo tienes ahí, vas allí, te hacen todas tus pruebas, tú sales de ahí ya con todo hecho. Y me parece una cosa importante porque en Ceuta no solamente Sexten, hay muchas clínicas odontológicas que han llegado a Ceuta con ánimo de quedarse, y eso es bueno, que haya una oferta importante y que la gente pueda ir a donde crea conveniente, pero que estamos hablando hoy de la Sexten, y la Sexten ha montado un servicio muy bueno, y que todo aquel que lo necesite pues puede ir por allí sin ningún tipo de problema. Eso lo tenemos que destacar aquí en
en este programa contigo esta mañana. Alfredo, tú hablas mucho de salud, valga la redundancia con el nombre del programa, hablas mucho de medicina y tú hablas tanto con médicos que trabajan para la seguridad social como con médicos, en este caso, que trabajan en clínicas privadas. Sí. ¿Consideras que está habiendo un incremento del número de clínicas privadas en los últimos años? La clínica Septen es un claro ejemplo de que la gente se está interesando por esta serie de servicios, porque lo comentábamos antes, no ha hecho más que crecer, pero no es la única. No, las clínicas privadas están floreciendo muchísimas empresas que se están dedicando a la salud, a la medicina, y por tanto son ofertas que son interesantes también, como no. Yo soy un defensor pleno de la medicina pública, ¿no? La sanidad pública, porque la conozco por dentro, sé cómo funciona, aunque mucha gente dirá, bueno, tú la conoces cómo funciona, pero hay mucha gente que tiene problemas, tiene quejas. El sistema de salud español es uno de los mejores, por decir, el mejor del mundo. Lo que ocurre es que se masifica, que haría falta meter a más personal, que haría falta pues muchas más cosas que la gente opina en la calle, que yo comparto, pero que la medicina pública está muy bien en España, tiene de todo. Lo que sí tenemos que llegar a una conclusión importante, al menos es mi opinión en este aspecto, y entonces digo que la sanidad pública debe ser universal para todos los españoles, pero en cualquier punto de España. Que tú no vayas a Valencia, a la Comunidad Valenciana, y tengas que llevar una autorización de tu comunidad para que le pague después a la otra, ¿no? Y tener un montón de la prehistoria de la sanidad tiene que ser como siempre ha sido. Que tú vayas a Madrid y tú puedas ir a su asociación, te ve un médico y puedas ir a Barcelona, puedas ir a Valencia, puedas ir a donde quieras. Eso es lo que yo siempre he defendido. Pero a tu pregunta de las clínicas privadas, evidentemente están saliendo muchas, y esto poco es malo. No es malo porque también... Te hago la pregunta también, no solamente por el caso de Ceuta, sino porque yo me fijo cuando veo la tele, me doy cuenta de que cada vez más hay anuncios tanto de aseguradoras privadas como de clínicas privadas en la televisión nacional, lo que significa que es un negocio que está funcionando bien. Funciona bien porque hay mucha gente que tiene tarjeta sanitaria privada, de compañías que las tiene, hacen unas ofertas tampoco no muy elevadas, la gente la puede tener. Y entonces, pues claro, tú vas a una clínica privada, te atienden de tu dolencia y a lo mejor esperas menos tiempo que si vas a la seguridad social. Eso ya es a gusto del consumidor y del bolsillo de cada uno. Pero como tú bien dices, las clínicas privadas están saliendo muchas y es porque hay negocio. Al haber negocios, una clínica privada no cuesta 2 duros, no es baladí, no cuesta 2 euros. Hay que montar un sistema importante de dinero, un montante que una empresa tiene que poner ahí. Después tiene que sacarle su rentabilidad. Tienen aparatos muy sofisticados. Tienen de todo, pero la pública tiene todo lo que tú necesitas y todo lo que te hace falta para poder seguir adelante, también lo tiene. Yo defiendo los dos sistemas, ¿no? El privado y el público, porque a mí lo que me interesa es que la gente conozca la medicina, que la gente conozca a sus médicos y que sepan que los médicos están para ayudar. Hay que salen las cosas mal porque todo el mundo no podemos estar contentos, pero el médico que se considera médico, el humanista que se considera al servicio de los demás, trabaja para darte salud, para vivir, para ganar su dinero, pero ellos luchan porque todos estemos mejor y por tanto es lo que yo siempre digo de la medicina, ¿no? Fuera ya esta cuestión, Alfredo, ¿qué me estás preparando para las próximas semanas? Adelántame algo. Yo te voy a adelantar una cosa a ti en primicia, a ti siempre te doy mis primicias. No hombre, claro, pues también porque yo te siento aquí y te las pregunto, no las doy en ningún Alfredo. Sitio, y si las tengo no las doy, te las digo a ti. Cuéntame. Estoy preparando y tengo ya muy avanzado, no, todavía no está cerrado porque ahora viene Navidad, viene todo. Sí. Vamos a hacer un programa, voy a compartir una jornada completa con el SAMUR en Madrid. Ah, qué bien. He hablado con la dirección del SAMUR y el SAMUR está encantado de recibirnos y vamos a hacer fechas, a ver cómo lo preparamos, porque vamos a estar una jornada viendo en el centro operativo del SAMUR, vamos a estar grabando con ellos y vamos también a grabar una noche, el mismo día que estemos allí, o una tarde-noche, vamos a ir con una ambulancia del SAMUR para ver cómo se trabaja en Madrid. Tú que eres madrileña sabes cómo funciona aquello. Un SAMUR está siempre en la calle, siempre está atendiendo a personas en un punto o en otro. El SAMUR tarda 5 minutos en cualquier punto de Madrid que se produzca un accidente o una llamada de socorro. Como tienen tantos centros focalizados en la capital, una asistencia está entre 5 y 8 minutos para poder atender a cualquier persona y es digno de ver, es digno de que la gente conozca con la rapidez, con la profesionalidad y cómo trabajan esta gente en Madrid, ¿no? Y queremos que lo vean. Me parece interesantísimo, Alfredo, ese programa que estáis planteando, y yo lo que espero es que, lo entiendo, ahora viene el periodo navideño y todos paramos un poquito solo, Alfredo, para disfrutar de la fiesta, de la familia. Cuando celebremos nuestros 20 años.
va a coincidir casi. Perfecto, pero para los 20 años ya queda muy poco. En cuanto empiece el año que viene, ya estáis de 20 aniversario en Hablemos de Salud. Ya estamos preparando ese programa especial que está con mucho cariño, está haciendo Enrique Roldán y Pepe Martín, que son las personas que trabajan conmigo conjuntamente para que podamos sacar el programa adelante. Ellos dos están trabajando mucho, están haciendo, aparte de su trabajo normal de la televisión, están dedicados en cuerpo y alma a que ese programa sea bonito, sea bueno, y además en ese programa pues están ellos trabajando mucho, pero tenemos que implicar a más gente de la tele. Estarás tú, estarán todos los compañeros que puedan colaborar para hacer cositas dentro de este gran programa especial que vamos a hacer. Yo tengo muchísimas ganas, ya te digo, Alfredo, no solo de los 20 años de Hablemos de Salud, que eso lo celebraremos por todo lo alto, está claro, habrá que soplar velas y Tú sabes que nosotros cualquier excusa nos parece bien para celebrar algo y hacer una fiesta, pero en este caso es una excusa maravillosa, que son esos 20 años de Hablemos de Salud, pero desde luego tengo muchas ganas de ver cómo es ese centro de coordinación del SAMUR, cómo es una noche o una tarde o un mediodía con los efectivos del SAMUR en Madrid, con todas las emergencias que tienen que atender en una ciudad tan grande donde vive tanta gente. Y tanta diversidad de cosas, de casos que se atienden, ¿no? Y donde pasan tantas cosas y tan diferentes a lo largo del día, así que a ver si con suerte se puede cerrar cuanto antes y podéis ir los compañeros allí a visitarlo. Estoy en negociaciones, en contacto para buscar una fecha buena para ellos y para nosotros, y ellos, de momento, lo que he podido contactar, que están encantados de ofrecer, de dar a conocer lo que hacen, porque dicen que eso es fundamental, que la gente conozca cómo trabaja el SAMUR, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alfredo, un martes más por haber estado con nosotros. No me vayas a abandonar la semana que viene. Yo espero que no, si no pasa nada, aquí estaremos contigo como siempre. Muchísimas gracias, Alfredo. Nosotros nos vamos ya, recuerden que volvemos mañana aquí en Gran Vía con nuestra tertulia de actualidad y además en nuestra segunda parte con nuestra sección de economía con Alberto Lora. No se lo pierdan, hasta mañana.